Eh, Carlos Lorenzo Guamaní Ángeles es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desenvuelto en las áreas de gestión cultural, académica y editorial. Él investiga temas relacionados a la historiografía, historia política, social y artística peruana y andina del siglo XX. Adelante, Lorenzo. bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación eh, de parte de este club para poder emprender esta ponencia que, se me escucha, ¿no? Se me escucha bien, ¿no? Así es, Lorenzo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, quería agradecer, ¿no? A su organización, a su club por esta oportunidad, para darles compartir, ¿no? Esta ponencia. Bueno, vamos a ver solo un episodio, ¿no? De una investigación, ¿no? Que vengo emprendiendo no hace mucho tampoco, sobre el tema de la música andina a lo largo del siglo XX. Bueno, me propuse investigar eso porque hace unos años eh, me animé a investigar a Daniel Alomía Robles. Daniel Alomía Robles es el autor del Cóndor Pasa, como muchos sabrán. Me lo topé en alguna ocasión investigando otros temas y encontré como que información que me pareció bastante valiosa. Por eso acá les vengo a presentar, ¿no? Un aspecto de su obra, ¿no? No es, no es como que no voy a tocar temas netamente musicológicos, más bien va a ser esto como una reflexión histórica que nos va a ayudar a tener herramientas, a tener preguntas para entender también los procesos musicales que, que musicales y artísticos, ¿no? Que, que podemos percibir ahora, ¿no? Que podemos experimentar ahora, ¿no? Que ahora vemos así que si bien el mundo musical de inicio del siglo XX no es similar a este siglo XXI, la cosa es identificar las permanencias, ¿no? Y sobre todo ver cómo se configura todo ello acá en este espacio andino, ¿no? Que es algo que yo me he preguntado, ¿no? Y un poco a partir de ello, bueno, es como que una parte, una visión que bastante crucial. Por eso un poco hablo de la encrucijada de Daniel Alomía Robles. Primero pongo la música andina en proceso porque no, a veces mucho cuando se habla de música andina, ¿no? Se apela bastante a la tradición musical, ¿no? Que es una visión que trata de ver, de entender las expresiones artísticas como de raigambre milenaria, ¿no? Bueno, como que sabemos muy bien que hay un legado histórico, hay un legado también de supervivencia, ¿no? De comunidades, ¿no? Pero también hay que entender que estas comunidades, ¿no? Estos grupos han experimentado, ¿no? Diversos procesos, ¿no? Sobre todo desde la eh, invasión española, hace ya casi 500 años, y después con el arribo, con el establecimiento de las repúblicas, ¿no? Ya cuando cae el virreinato y se establecen las repúblicas, los estados-naciones. Eso ya nosotros lo conocemos como la independencia, ¿no? En 1821. Y de 1821 para ya 2023, este año, este, vemos que el proceso es todavía diferente, ¿no? Por eso llamo la música andina en proceso un poco para entender, ¿no? Los fenómenos musicales eh, del pasado, ¿no? Pero con la carga, con la densidad de los hechos que, que configuran, ¿no? Propician su peculiaridad. Eso me gustaría que queden claro, por eso
el título, ¿no? La música andina en proceso, así, de transformación constante, ¿no? Y definitivamente sí, sí, o sea, ahora eh, yo veo, ¿no? Se percibe, ¿no? Que hay mucha transformación, hay mucha adaptación, y eso a mí me parece bastante positivo, bastante positivo. Ya más adelante ahí soltaré algunas apreciaciones. Y bueno, la encrucijada de Daniela Lomía Robles. ¿Por qué encrucijada, no? Porque justamente Daniela Lomía Robles, bueno, a lo largo de esta ponencia, un poco lo que se va a tratar es cómo Daniela Lomía Robles visibiliza, da a conocer más específicamente, da a conocer su propuesta musical. Una propuesta musical que se basa bastante en los sonidos, en los aires populares, campesinos, que él recoge, ¿no? Eh, Tras un lapso de viajes bastante largo, de casi 15 años a lo largo del país. Y cómo todo este producto, cómo todo este registro, cómo toda esta recopilación es recepcionada, es asimilada, ¿no? Por diversos sectores, ¿no? Ya sea por la élite limeña de esas épocas, ciertos intelectuales, o sea, cómo todo cómo el trabajo, porque este trabajo, ¿no? Que hace Daniel Armía Robles, de dar a conocer la música, ¿no? De los pueblos, de las comunidades, ¿no? De aquellos años, comienza a reconfigurar, ¿no? A plantear nuevos cuestionamientos, nuevas problemáticas, ¿no? A diversos grupos que tienen que ver bastante con, no, y que tienen implicancias muy importantes, ¿no? Que ya más adelante resaltaré, pero bueno, por eso le llamo encrucijada, ¿no? Porque ahí así se anudan, ¿no? Se anudan porque así también justamente lo que me interesa bastante y lo que he visto también de Daniel Novia Robles es que se inicia un ciclo, ha sido un ciclo, eh, se inicia un ciclo, pues, ¿no? Una tendencia, ¿no? Que ahí vamos a identificar cosas que vamos a ver que algunos quedan, otros ya no, otros evolucionan. Espero ya que haya otra oportunidad, ¿no? Para seguir compartiéndoles otro bloque. La verdad que me hubiese gustado como que presentar un bloque más amplio, pero por cuestiones laborales como que me falta sintetizar todavía mucha información, así que eh, vamos a empezar con Daniel Omía Robles. Lo que sí quisiera, un poco para que no quede en que yo hablo solo, ¿no? Durante toda esta ponencia, es que si tienen alguna duda, no duden en interrumpir, en mencionar, en escribir, ¿no? En el chat. La verdad me gustaría que sea un diálogo, me gustaría que sea un diálogo bastante, porque eh, este, me gustaría que sea un diálogo. Yo creo que hay muchas cosas, creo que acá estamos llevando un taller de quechua y bueno, y creo que todos, o en su gran mayoría, somos bastante aficionados a la música y sobre todo la música así, de repente no con mucho ahínco o o con bastante ahínco, la música andina. Me gustaría, la verdad, como que que comenten, que pregunten, bueno, cuando se termine, las preguntas, ¿no? O sea, me gustaría que haya un diálogo, la verdad, bastante, eh, porque sí, o sea, como que esto a mí, esto, si bien es un tema histórico, eh, tiene, o sea, lo histórico no significa que sea algo del pasado, algo ya perecido, ¿no? Sino eh, es algo vivo. Yo la historia la veo así bastante viva, ¿no? No hay nada ni de pasados, ni de muertos, nada, ¿no? Sino es como que es vida porque hay acciones que repercuten, ¿no? Hasta el presente y nos configuran, ¿no? No siento que sea una carga, sino
es la mejor herencia, ¿no? Que pueden dar así nuestros antepasados. Así que, bueno, voy a empezar, a ver, un ratito, quiero ver esto. Bueno, Daniel Alomía Robles, en líneas generales, nace en Huánuco en 1871. eh, es hijo de Micaela, y de su padre como que no hay muchos datos. Es como que Daniel Alomía Robles menciona que su padre era un viajero ecuatoriano de origen francés, ¿no? Que pasaba por Huánuco y bueno, ahí. eh, Eso es la máxima referencia que tenemos sobre Daniel Alomía Robles. Por eso pues, su origen social es bastante humilde, ¿no? Su madre era empleada, ¿no? De la familia Robles en Huánuco. Y entonces como que eso, de alguna manera, hace que no tenga, como no pertenece a una familia, nada, o sea, como que tiene otra trayectoria, otro rumbo. Él nace en 1871 en Huánuco, en la ciudad de Huánuco, vive su infancia, y ya más adelante, por razones de estudio, se traslada a Lima, y de Lima eh, se forma, ya desde Huánuco tiene como que inquietudes musicales, y ya en Lima trata de seguir desarrollando eso, también desarrolla actitudes artísticas, y ya, bueno, como les venía comentando, ya cuando termina la, el colegio, ¿no? Asiste a San Fernando, la Facultad de San Marcos, y de ahí viaja, ¿no? Por todo el país, y conoce la música, ¿no? La música de los pueblos de esa época, ¿no? Bueno, él ya en 1942 fallece, ¿no? O sea, ese es a grandes rasgos, poco la biografía de Daniel Mía Robles. Un poco, esta es la parroquia de la Merced de Huánuco, donde Daniel Omía Robles, comenzó a participar en el coro. Uno de sus tíos, un Robles, uno de sus tíos era el maestro de coro de esa parroquia. Esta parroquia queda en la misma ciudad, a unas cuadras de la plaza. Ahí Daniel Mía Robles participó. Viajé en el año 2018, ahí hay una foto que tomé, bueno, de pasada. Bueno, un poco así para entender, ¿no? Este, eh, la, eh, el espacio, ¿no? En el que se desenvolvió Daniel Lomía Robles desde pequeño. Algo que me pareció bastante clave de Huánuco, y también el mismo Daniel Alomía Robles resalta, él llama diversidad cultural, ¿no? Él llama como que en Huánuco cada cierto tiempo se reunían las comparsas, venían de diferentes pueblos, ¿no? A celebrar fiestas cívicas o religiosas, ¿no? Y sí, en realidad Huánuco me parece bastante clave, un poco para la formación de la sensibilidad que más tarde Daniel Hormía Robles como que eh, transformaría, ¿no? Así le sería una sensibilidad que le sería clave para poder absorber, ¿no? Toda la música que había en sus tiempos, y es el hecho de que Huánuco se ubica un poco entre Ande y selva, ¿no? Es una ciudad de paso que, que te lleva al mundo amazónico. En esa época, Huánuco reunía tanto a pueblos, comunidades indígenas, como a ingenieros, misioneros, este, ingenieros que querían buscar rutas para encontrar el caucho en la selva, misioneros que iban a la selva a evangelizar, ¿no? A los pueblos, a los tribus, bueno, como ellos los llamaban. Y bueno, Hugo, como vemos, es un lugar así de encuentro, ¿no? De toda esa densidad y de diversidad cultural, para Daniel Lomía es muy clave.
para la formación de su sensibilidad, que más adelante, ¿no? Lo utilizaría. Eso me parece bastante clave de Daniel Alomía Robles. Ya cuando Daniel Alomía Robles tiene alrededor de 10 años, ¿no? Ya pasada la guerra con Chile, ¿no? Eh, viaja a Lima para seguir con sus estudios. Ya para esa época ya estaba perfilada esa idea de que estudiando uno va a mejorar su condición, ¿no? Daniel Alomía Robles, si bien no era como que ya tenía esa posibilidad, ¿no? De poder formarse, ¿no? Daniel Alomía Robles estudia en el Colegio Guadalupe. Y mientras estudiaba en el Colegio Guadalupe, comienza con su formación musical, ¿no? Él, bueno, aquí pongo la foto de la parroquia La Merced, que se ubica en el Jirón de la Unión. Lo pongo como referencia a un hecho por el cual Daniel Alomía Robles como que participó, conoció bastante bien, que es el mundo musical religioso, el mundo musical religioso católico, eh, debido a que cuando él está acá en Lima, conoce a Manuel de la Cruz Panizo. Manuel de la Cruz Panizo es un personaje importante del cual falta bastantes investigaciones. eh, la única referencia que tengo es a partir de Daniel Alomía Robles. De repente me falta investigar algo más. Creo que falta investigar muchas cosas de todos los personajes que les voy a comentar, ¿no? En toda esta ponencia, creo que falta investigar así a bastantes, así que sería bueno que se animen, ¿no? La investigación histórica no es difícil, solo es tener en claro, ¿no? Ciertos objetivos para aprender a buscar información, ¿no? Y criticar las fuentes. Volviendo a este tema de Manuel de la Cruz Panizo, Manuel de la Cruz Panizo era un negro liberto. Era un negro liberto que llegó a ser bastante importante porque se encargaba de las orquestas, de los coros religiosos, prácticamente de casi todas las iglesias del centro de Lima. O sea, ensayaba una hora en la Merced, otra hora se iba a San Francisco y otra hora se iba a San Agustín. O sea, así, paraba dirigiendo, orientando, formando. Y todo esto lo hacía también porque la vida religiosa era bastante importante, bueno, aquí en el Perú, hasta mediados del siglo XX, así como que la vida religiosa era muy importante. La iglesia marcaba el ritmo de lo social, marcaba el ritmo incluso de lo político, ¿no? La iglesia sí siempre ha tenido una importancia bastante y por ello Daniel Alomía Robles conoce a Manuel de la Cruz Panizo. Manuel de la Cruz Panizo ve cierto criterio y lo forma, asume una responsabilidad artística con Daniel. Una responsabilidad artística, algo que un poco para dejar en claro es que Daniel, a pesar de la formación que tiene, no llega a tener una formación musical como que exigiría, ¿no? Un director de orquesta que nosotros podemos conocer, eh, que nosotros podemos conocer por ahora, ¿no? No llega a ese nivel, no llega a ese nivel, pero sí llegó a tener un suficiente nivel como, por ejemplo, para hacer registros en partituras, para ya componer, ¿no? Para componer ciertas piezas, ¿no? Prácticamente su obra tiene esos rasgos, pero hay que tener en claro de que el mundo musical peruano, ¿no? Hasta esos años, ya fines del 1800, a inicios de 1900, como que no había propiciado una dinámica musical, ¿no? De compromiso social, que involucre a varios sectores, ¿no? Y apuesten por la música. Eso es bastante importante resaltar.
Este, eso es importante resaltar. ¿Por qué? Porque justamente ahí van a haber una serie de dificultades, ¿no? Una serie de dificultades, desafíos, que le van a plantear desafíos a Daniel Romía Robles a la hora de montar sus propios proyectos, ¿no? Manuel de la Cruz Panizo, este personaje, lo involucra, hace que Daniel Alomía Robles conozca este mundo, ¿no? Artístico limeño, y eso es importante, ¿no? Porque a veces también cuando se conoce así a un artista, a veces como que se le borra, ¿no? Como si fuera el único, pero no, o sea, un artista siempre forma parte de una dinámica social, ¿no? Eh, Daniel Omía Robles también, a la par de participar, ¿no? Así como corista, ¿no? En ciertos grupos para las liturgias religiosas y todo ello, también participa bastante en el mundo teatral. Daniel Alomía Robles, y era una manera de que se genere ingresos, ¿no? Daniel Alomía Robles, si mal no recuerdo, creo que vivía por lo que ahorita es la casona de San Marcos. Yo no recuerdo bien, creo que falta determinar el domicilio donde estuvo. Eh, y él, por allí conoció, Lima también, a la par que tenía su vida religiosa, ¿no? Donde uno se podía entretener escuchando música religiosa. eh, También tenía el mundo teatral, ¿no? El mundo teatral, que era bastante importante, ¿no? Para el entretenimiento que se estaba formando, ¿no? Daniel Romía Robles comienza a participar también de este mundo, ya siendo ayudante para montar escenarios, para hacer escenografías, e inclusive llegó a actuar, ¿no? Falta como que profundizar eso, ¿no? Si actuó realmente en obras o no. Era cuestión de revisar, ¿no? Más la prensa, ¿no? Con más profundidad. Pero sí hay como que él mismo cuenta, ¿no? Que, que participaba, ¿no? En esto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que Daniel Alomía Robles entendía muy bien cómo se movía el mundo artístico limeño de esa época. Daniel Alomía Robles también, ya Manuel de la Cruz Panizo era una persona bastante mayor, ¿no? Cuando conoce a Daniel Alomía Robles, y ahí pasa encomienda, ¿no? Su formación, ¿no? De su discípulo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a Claudio Rebagliati. ¿Quién es Claudio Rebagliati? ¿Por qué lo resalto, no? ¿Por qué es importante, no? Nosotros tenemos el himno nacional del Perú. El himno nacional del Perú que nosotros conocemos, no se remite mucho a 1821, ¿no? Más se remite a 1900. Eso es importante porque durante mucho tiempo el, el, este, nadie sabía, llegó un momento así en la vida peruana, ¿no? En que nadie sabía cómo realmente sonaba el himno nacional, ¿no? Había muchas versiones, y eso concitó, ¿no? A que, bueno, hubiera una polémica, pero también se solucione con un trabajo, ¿no? Crítico, y un poco de investigación también, ¿no? Que realizó Claudio Rebagliati. Claudio Rebagliati es un músico eh, italiano que se afincó en el país, se enamoró del Perú y se quedó. Claudio Rebagliati tiene muchas obras importantes, pero aquí resalto el hecho de que del himno nacional, que él cristaliza, ¿no? Hace la versión oficial del himno, que nosotros conocemos, ¿no? El himno que nosotros conocemos tiene más de Claudio Rebagliati, de Bernardo Alcedo, ¿no? De ese momento, ¿no? De inicios del siglo XX. Y esto también es un poco para entender cómo de alguna manera hay productos culturales, como este caso del himno, así que no son como que este, sufren este tipo de circunstancias, ¿no?
de situaciones que nos, bueno, por lo menos a mí me hace reflexionar bastante un poco la, la, la precariedad, ¿no? De las instituciones, incluso de los mismos grupos, ¿no? Que conforman el país, en pos de reproducir, ¿no? Sus símbolos, ¿no? Es hay todo un tema, ¿no? Con el himno nacional que se pierda, ¿no? Y que de repente así se preocupen para saber cuál era la versión original, es como que da mucho que pensar, ¿no? De cómo se estaban manejando las cosas en el país, por lo menos durante sus 100 primeros años de vida republicana. Bueno, Daniel Omía Robles, cuando termina el colegio, tenía bastante interés por seguir, ¿no? Una carrera médica. Y él asiste a la Facultad de San Fernando, claro, a San Fernando, ¿no? En San Marcos, la Facultad de Medicina. Este local se ubica en la Avenida Grau. Eh, Daniel Omía Robles, bueno, aparte bueno, vemos que era músico, ya prácticamente se perfilaba como actor, también era muy buen dibujante, y en esta época, bueno, hasta no hace mucho, para la medicina necesitabas tener bastantes habilidades en el dibujo, en la pintura, y eso, de alguna manera, Daniel Olmeda Robles lo aprovechó, lo aprovechó. Sin embargo, no termina sus estudios, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Eh, eh, Daniel Olmeda Robles en San Fernando conoce forma compañerismo y con Miguel Aljovín, creo, y se proponen viajar juntos a diversas partes del país, buscando plantas medicinales para conocer con propiedades curativas. Esto es importante porque ya este tema de, de- de tratar de comprender, ¿no? Propiedades curativas de plantas medicinales, ¿no? Es como que ya una apertura al conocimiento popular, conocimiento bueno, conocimiento popular, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y aquí lo popular, en su mayoría era indígena, ¿no? Y eso es importante porque ahí hay una motivación muy grande. Daniel Ormía Robles, ya hemos repasado su origen, ya hemos repasado eh, de dónde procede, entonces como que ahí había una inquietud, ¿no? Por tratar de entender, ¿no? Todo ello. Él trata de viajar, bueno, en esa época ya estamos hablando de fines del siglo XIX, o sea, de 1890. Ya había una fascinación por la origen, ¿no? Esta imagen que ven, bueno, no sé si lo están viendo, esta imagen que ven, de acá, de estos huaquitos, ¿no? De figuras paracas, eh, ya es un cuadro estilizado, eh, es porque se está desarrollando, ¿no? Una conciencia, que en realidad es bastante, se podría decir, ¿no? De sectores ya acomodados, de sectores acomodados, pero también de sectores medios, ¿no? En movilidad social, eh, por el pasado, por, por qué realmente, de dónde venimos, ¿no? Hacia dónde vamos. Y entonces tenían una referencia muy grande en estos objetos, ¿no? Que lo llamaban las antigüedades peruanas, ¿no? Eh, esto, aquí, ok, esto es importante, ¿no? Este, había, de alguna manera, todos estos elementos, ya sean restos arqueológicos, vestigios cerámicos, van a ayudar a que se forme
En primer lugar va a ayudar a que se entienda que estas masas, ¿no? Indígenas, ¿no? Que hasta esa época y hasta en realidad no hace mucho habían sido marginadas, eh, tenían un legado, ¿no? Un legado cultural bastante importante. Y eso para los grupos que estaban en el poder era un problema y un desafío, porque eh, para ese momento estaban dirigiendo, reorganizando, ¿no? Tratando de establecer su república, pero tenían muchísimos problemas, ¿no? Bueno, eso ya más adelante lo trabajaré. Pero Daniel Ormía Robles, o sea, en esta serie, ¿no? De cerámicas, de vestigios arqueológicos, estaba viendo el tema de los usos medicinales de las plantas, este, comienza a extender, ¿no? A ampliar, ¿no? Este tema de entender, ¿no? De alguna manera llamarlo popular, ¿no? Daniel Romía Robles, justo ya en la década de 1890, inicia una serie de viajes, ¿no? Que se prolongan alrededor de 15 años, ¿no? Daniel Romía Robles, ya en el camino, encontró a fiestas, ritos, y todo ello comienza a registrarlo, ¿no? Todo ello en partitura, todo ello comienza a registrarlo en partitura, deja de lado ya sus intereses en medicina y se adentra bastante a la vida, ¿no? De todos estos pueblos, ¿no? Eso a mí bueno, a mí me parece bastante interesante. Eh, Creo que Daniel Ormía Robles es uno de esos pocos que en esa época comienza a hacer registro. Bueno, en realidad ahorita vamos a ver que eran bastante, pero son uno de esos pocos que se sabe que hizo ese tipo de registro de viajes, ¿no? Eh, y de conocer, ¿no? Bastante la realidad, ¿no? Que estaban pasando las mayorías en esas décadas. Bueno, aquí esta primera imagen es de León Angar, que es un viajero francés. Es un boceto, como verán. Es de una fiesta patronal de la señora de Cocharcas, de Ayacucho. Ahí vemos a alguien con su tambor, con su flauta. Eh, Ahí vemos ahí que un personaje femenino que está cargando, ¿no? Un retablo con la santa, parece. Y ahí vemos ahí haciéndole reverencia, ¿no? Parece que uno está bailando, danzando, ¿no? Bueno, es un boceto. Todo este tipo de situaciones, Daniel Romía Robles se comienza a topar, ¿no? Así, a dónde va, ¿no? A dónde va. Comienza a toparse con todo ello. Bueno, aquí vemos una escena, ¿no? Bueno, representada, ¿no? También este es de fines de inicio del siglo XX. Este ya es una fotografía ya de Piscobamba. Este, Ahí dice, una banda de músicos populares tocando en una fiesta en beneficio de la restauración de la iglesia, ¿no? O sea, ahí vemos que con todo este mundo se cruza Daniel Orñar Robles y es como si ahora alguien así va y con su grabadora comienza, con su cámara de video, una grabadora, comienza a grabar todo, ¿no? Que es una práctica bastante común ahora, ¿no? Daniel Orñar Robles es uno de esos primeros, bueno, no primeros, ¿no? Pero sí estimula, ¿no? Forma parte, ¿no? De esa inquietud, ¿no? Por registrar, por comprender, ¿no? Este mundo, ¿no? Y todas sus expresiones artísticos musicales, sobre todo. Eh, bueno, aquí entre los tantos personajes que Daniel Ormía Robles va a conocer en sus viajes, tal vez uno a mí de los que me parece bastante peculiar es el padre Gabriel Sala, un franciscano.
El padre Gabriel Sala es un personaje bastante peculiar, bastante entrañable inclusive, ¿no? Conocido por muchísimos. Daniel Omier Robles en sus viajes se cruza eh, con padres misioneros como Gabriel Sala, con alcaldes, con diversos personajes, ¿no? Que sería bueno enumerar, ¿no? Y bueno, yo cojo así como que alguien bastante importante al padre Gabriel Sala por Daniel Olmía Robles con el padre Gabriel Sala intercambiaban así música, ¿no? Como que Daniel Olmía Robles decía, mira, yo he encontrado esto, que por aquí tocan así, así, de este modo. Y el padre Gabriel Sala decía, mira, yo también, así, ¿no? Intercambiaban esos gustos. Pero también lo resalto al padre Gabriel Sala porque de alguna manera representa, ¿no? Un momento por el cual la... representa un momento por el cual eh, comienza a haber una serie de movilizaciones, de establecimientos, ¿no? De grupos, ¿no? Que es el hecho de la colonización de la selva. El padre Gabriel Sala participa bastante en eso. El padre Gabriel Sala, en algún momento, ¿no? Así de su labor espiritual, ¿no? Porque era un misionero, un evangelizador. Eh, Llevaba así, conocía a un grupo de nuevos devotos y, y en algún momento a unos se los llevó, ¿no? Y dijo, ya vamos a colonizar un espacio, ¿no? En la selva, ¿no? E iban y se establecían, ¿no? Y, y trataba así de hacer eso, ¿no? Todas las veces que fuera necesario, ¿no? Para tratar de establecer, ¿no? Así a la par eh, de difundir el evangelio también estaba haciendo país, ¿no? Territorio, ¿no? Civilización, ¿no? Como ellos mismos lo llaman, ¿no? A mí me parece un personaje bastante, un poco por profundizar más su labor, y sobre todo por ese tema de cómo se pensaba bastante el Perú, el país y su desarrollo en esos años, ¿no? En el cual la Amazonía comienza a tener una parte importante, ¿no? Comienza de alguna manera a estar de moda, ¿no? Colonizándola, ¿no? Tratando de dominar ese espacio, la naturaleza. Ahí está el padre Gabriel Sala, el cual Daniel Alomía Robles era así bastante amigo, ¿no? Daniel Alomía Robles, por esos años ya, o sea, no solamente se dedica a recopilar música, también se desempeña en diversas labores, inclusive llega a ser prefecto, ¿no? En algún momento. El prefecto es un cargo así, este, casi paralelo al de un alcalde, ¿no? Pero es más representante del Estado. Eh, el alcalde ya es elegido, ¿no? Por la comunidad. El prefecto es designado, ¿no? Por el gobierno central. Daniel Mial Robles llega a hacer eso en algún momento, ¿no? También llega a formar una familia, este, y ya hacia esta nueva época, hasta esta nueva, eh, hasta este momento, ¿no? Que ya es 1910, ahorita voy a desarrollarlo, por lo que he visto, él trabajaba en una empresa aduanera en el Callao. Trabajaba en una empresa aduanera, ahí haciendo cuentas, ¿no? Y bueno, se desprende por las cosas que hizo que este, reconocía bastante el valor de esta recopilación de registro musical que había hecho en esos años y decide darlo a conocer, ya un poco por la trayectoria que se ha repasado hasta ahorita, hasta el momento, en esta ponencia. Vemos que Daniel Romía Robles ya sabía cómo se movía un poco
el mundillo, ¿no? En Lima. Así que en 1910 comienza a visibilizarse, ¿no? Su obra, ¿no? Su trayectoria. Eh, a ver, disculpen, son las 10. Ya bueno, en 1910 aparece en la revista Ilustración Peruana, que era una revista bastante importante, de los sectores acomodados, ¿no? De esa época, Ilustración Peruana, aparece un artículo, ¿no? Del padre Alberto Villalba Muñoz, la música incaica durante la época colonial, ¿no? Fragmento de un estudio inédito sobre un importante descubrimiento del señor Robles. Firma Alberto Villalba Muñoz. ¿Quién era Alberto Villalba Muñoz, no? Que también así me parece un personaje bastante interesante, ¿no? Sí, eh, los personajes con quien se vinculó Daniel Romía Robles son bien, tienen vida de película, ¿no? Así como que, eh, Alberto Villalba Muñoz en algún momento como que comenzó, bueno, después de esto, ¿no? Después ya más, antes del Leguía, 1919, Leguía, si recuerdan, como que apoyó, ¿no? Muchos ya estaba bien comprometido con el movimiento social que se estaba gestando en esa época, estaba ayudando bastante a grupos indigenistas, pero ya ese apoyo estaba siendo como que de alguna manera muy observado, ¿no? Por ciertos grupos y se escapa, ¿no? Así como que deja el país, lo abandona, ¿no? Eh, o sea, como que de alguna manera se había sentido vulnerable, ¿no? Villalba hacia 1910 es de comprender, ¿no? Que conoce a Daniel Omía Robles. Villalba, el padre Villalba, también es un sacerdote de España, es un sacerdote de España que viene acá, que trabaja acá en el país, que es bastante sensible de la realidad indígena. Y así esa sensibilidad también hace acercarse, ¿no? A sus expresiones musicales. Y para 1910, para enero de 1910, ofrece un artículo en el cual comienza a desarrollar, ¿no? A dar a conocer el tema de la música incaica. El tema de la música incaica, así hay que tenerlo un poco presente en esta ponencia, sí, hay que tener presente música incaica, porque en concreto se descubre en las canciones, en estos registros que hace Daniel Omía Robles, en ciertas expresiones que él escucha eh, de música andina, una serie, se descubre, ¿no? Una regularidad de notas, ¿no? Que corresponden a la escala pentafónica. Entonces, eso hace, este, por decirlo de una manera gráfica, ¿no? Así que se enciende el foquito de Daniel Mía Robles y diga, ah, esto es la música incaica, ¿no? O sea, porque hay una regularidad en todas las expresiones que he visto, hay una regularidad que es de escala pentafónica, y si hay una regularidad, entonces esto, por consiguiente, tiene que ver con una herencia, ¿no? De los incas, ¿no? De la cultura incaica, ¿no? Esta idea es como que para su momento es como que algo bien, bastante, eh, bastante importante, porque de algún momento, más que de algún momento, de alguna manera, ya la música incaica, o a partir de la música incaica, comienza a entenderse las actitudes artísticas, ¿no? De estas mayorías marginadas que tienen cultura, así o sea, tienen cultura, ¿no? Ya, claro, ahorita puede sonar como que bastante obvio, ¿no? Pero en esa época, ¿no? Cuando una sociedad, una república, ¿no? Así un poco para entender mejor. Eh,
Cuando se establece en 1821, cuando se establece la República, la ciudadanía se restringe solamente a los que saben español, para los que son mayores de 21 años y saben leer y escribir, ¿no? La ciudadanía es para ellos, ¿no? No es para nadie más, ¿no? Y con esos principios se excluyen al 90% de la población, ¿no? En ese momento. ¿Y cuándo se reconoce así la ciudadanía de forma general, ¿no? ¿Para cuándo, no? Recién en 1979, ¿no? En 79, 89, 99, 2009, 2019. Tenemos un poco más de casi 50 años, ¿no? De ciudadanía para todos, ¿no? En el cual la ciudadanía, ¿no? Reconocer la dignidad humana, ¿no? Entender que, que somos seres civilizados, ¿no? Este, para el mundo, para los gobiernos en la República sí fue un tema marginado, dejado allí nomás, ¿no? Los asuntos indígenas eran vistos al lado del Ministerio de Trabajo, nada más. O sea, para que entiendan, y el Ministerio de Trabajo se hace en el siglo XIX también, ¿no? Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, ¿no? Ahí eran entendido como que estas grandes mayorías, así, ¿no? Como un tema, ellos son fuerza de trabajo, nada más, ¿no? Y entonces es por eso que para 1910 vemos que este, la música incaica, ¿no? ¿Qué es la música incaica? Son esos rezagos, ¿no? Que aún los indígenas tocan y nos hacen dar cuenta de que tienen un legado artístico muy importante. Ese era el planteamiento que Muñoz trata de dar a conocer a partir de esta recopilación de Daniel Alomía Robles. Y ya este es enero, y ya para julio, Daniel Alomía Robles, no, para enero y para febrero hay una conferencia literario-musical, enero, febrero, marzo, no me acuerdo exactamente, pero son meses inmediatamente posteriores, se realiza una conferencia literario-musical. Esa conferencia literario-musical para mí es clave, sí, es clave, eh, porque de alguna manera es como el registro, el estado de la situación, ¿no? El estado del, así es una radiografía, ¿no? De cómo la élite, ¿no? La élite entendía las expresiones culturales, ¿no? De las mayorías en esa época, ¿no? De los indígenas, ¿no? De esa época, ¿no? Este, en esta conferencia participan obviamente, ¿no? Los más progresistas de su época, porque también así los conservadores, los reaccionarios, a ver, para graficar mejor, en esa época, en ese mismo año, eh, encontré, ¿no? Un trabajo que estaba problematizando un poco bastante acerca del quechua y estaban combatiendo una idea que se sostenía hasta 1910, este, de que el quechua tenía una raíz semítica. Supongo que ustedes sabrán, ¿no? Que el quechua tenía una raíz semítica y que este pueblo, ¿no? Se había originado porque que descendían de un hijo de Noé, ¿no? O sea, así era su explicación, ¿no? Que tenían en la Biblia una principal fuente, ¿no? Y no consideraban los vestigios arqueológicos, ¿no? Que comenzaban a aparecer y problematizarse en esa época, ¿no? Había una resistencia a entender eso, ¿no? O sea, así, hasta 1910 como que se entendía eh, ese tema, o sea, los sectores más como que reaccionarios, conservadores, ¿no? Que querían entender la situación, como que no eran muy críticos con sus fuentes, y entonces como que todavía tenían como referente este tipo de materiales, ¿no? Como la Biblia. Entonces, a la par de ello, vemos acá la conferencia literaria musical,
en el cual participa Carlos Vice, Javier Prado y Ugarteche. Carlos Vice es, bueno, ahorita voy a desarrollar, pero participa Carlos Vice, Javier Prado y Ugarteche y Felipe Barreda y Laos, ¿no? ¿Por qué me voy a detener un poco acá? Porque es un poco para entender, hemos visto el desarrollo teatral, el desarrollo artístico, este, eh, claro, el desarrollo, el mundo musical religioso, hemos visto el mundo de teatro un poco, ahora vamos a ver un poco el mundo cultural, ¿no? El mundo universitario, el mundo de los letrados, ¿no? Carlos Vice es un personaje importante, es un historiador. Carlos Vice, la historia de Perú que nosotros conocemos, así en su sistemáticamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se remite al siglo XIX, ¿no? Lo esquematizó un español, un español, un médico español que vino acá al Perú y se puso a hacer historia, que se llama Sebastián Lorente. Y Sebastián Lorente enseñó en el Colegio Guadalupe, ¿no? Leía bastante, comenzó a revisar y ordenó, ¿no? Incas, colonia y república, ¿no? Ese esquema es así, Sebastián Lorente lo trabajó de forma más sistemática. Y uno de sus discípulos era Carlos Vice. Carlos Vice, acá vemos, ¿no? Que está leyendo. Carlos Vice también es muy importante porque de alguna manera sigue este legado, ¿no? De su maestro Lorente. Y también tenía una sensibilidad muy especial hacia los vestigios antiguos, ¿no? Aquí vemos una foto de Carlos Vice y amigos en Huacamaranga. Esto creo que parece, ¿no? Que es por la Católica, no sé si han visto la Universidad Católica, tiene una muralla así, como una muralla, que es un camino, más bien. Bueno, Carlos Vice, esto de viajar a Huacas, ¿no? A sitios arqueológicos, o sea, como que era bastante común, ¿no? Bueno, no era bastante común para algunos sectores, ¿no? Pero para otros sí. Carlos Vice propiciaba eso, sí, eran expediciones científicas, ¿no? Porque a veces así podían excavar y encontrar cerámicas, objetos, ¿no? Eso le hacía como que de alguna manera comiencen a tener materiales, ¿no? Para seguir desarrollando, ¿no? Lo que nosotros ahora conocemos como historia del Perú. Eso es importante, ¿no? Tenerlo en claro, ¿no? Javier Prado y Ugarteche era un diplomático en esa época y también un profesor sanmarquino muy importante, que también participa en esta conferencia literario-musical. Y Felipe Barrera y Laos, ¿no? Felipe Barrera y Laos es un historiador también, que estudia bastante la vida intelectual de la colonia. Ahora un poco así me detengo en esta fotografía porque de alguna manera sí sintetiza bastante el mundo de cómo se entendía un poco el lugar de lo letrado, de lo intelectual en esa época, ¿no? Este, en esas épocas, hasta casi un poco, ya no pasa del siglo XX, de mediados del siglo XX, ¿no? Pero hasta las primeras décadas del siglo XX, las conferencias literarios musicales eran importantes porque eran espacios donde se reunían, ¿no? Los sectores intelectuales a compartir los temas que estaban investigando, ¿no? Y muchas veces lo acompañaban con música, era así, era algo bastante, como vemos, bastante integrador, ¿no? Como no había, como que ahora, de repente ahora, justamente ahorita tenemos, cada uno de repente está con su computadora, con su celular, y de ese modo como que se cambia información, ¿no? En esa época mm, quedaban para un salón, quedaban para un espacio, ¿no? Un auditorio y se reunían y, de- y exponían sus temas, ¿no? Sí, con bastante
consideración, ¿no? De alguna manera ya los intelectuales tenían bastante vida pública, eran referentes, ¿no? Y esta foto así de Felipe Barrera y Laus, así me parece así como que sintetiza, ¿no? Bastante un poco eso, ¿no? Sí, la pose que tiene, el atrio donde se ubica, ¿no? Incluso las palmeras, ¿no? Todo ese detalle, ¿no? Así era considerado, pues, ¿no? Eran referentes. Este, este tipo de conferencias literarios musicales se reúnen estos intelectuales para justamente darle un cariz bastante, o sea, como en realidad se merecía Daniel Aromía Robles y toda la labor que había realizado en esas décadas, ¿no? De recopilación. La visión que tenían de los pueblos indígenas, ¿no? Era bastante negativa, ¿no? Bastante paternalista, y sin embargo resaltan la labor de Daniel Aromía Robles porque dicen, bueno, de alguna manera esto nos hace entender también de que dentro de ellos hay un germen, ¿no? Eh, de grandeza, ¿no? Que es nuestra labor reorientarlo, ¿no? Saberlo engrandecer de nuevo, ¿no? Pero, claro, esto que acabo de decir está como que plagado bastante de un paternalismo, ¿no? Este, Bastante característico, que a veces inclusive, a veces ya a lo largo del siglo XX y hasta ahora vemos así a veces a los políticos, ¿no? Sobre todo, que mantienen, ¿no? Este tipo de discurso, ¿no? Como se puede decir. De todas maneras, esta conferencia hace que se revalore bastante, ¿no? La propuesta musical que tiene Daniela Lomía Robles. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a partir de esta conferencia literario-musical, Daniel Alomía Robles va a ser como que un referente, ¿no? Alguien, no dominante, porque en este momento la música incaica, eh, escuchar así melodías, ¿no? De los pueblos, no era tan de moda, tan solicitado, por lo menos ya para estos sectores ya comienza a formar parte de su espectro, ¿no? Pueden escuchar óperas, pueden escuchar así lo que nosotros llamamos música clásica, pero también está la música incaica por ahí, ¿no? Que ya a la larga va a propiciar, ¿no? Si la música incaica es como que un, un momento, un momento más de la música andina, ¿no? Pero que era entendida de ese modo para esos años. Pero la música incaica no era solamente acá en Lima, ¿no? Más bien la música incaica ya se había problematizado en Cusco, ¿no? O sea, aquí vemos, ¿no? Leandro Alviña en 1908 sustenta una investigación, ¿no? Que es celebrada por los cusqueños, que habla también de la música incaica, ¿no? Incluso habla, ¿no? Su evolución desde la época de los incas hasta nuestros días, ¿no? Y un poco profundizando más, encontré que ya la música incaica o el tema de la pentafonía andina ya había sido como que planteado, ¿no? En Cusco a fines del siglo XIX, ¿no? En 1890 y tantos, por otro músico que se me fue el nombre y lamento no haber ponido el dato, pero en Cusco ya había como que esta conciencia, esta problemática respecto a las expresiones musicales andinas. O sea, eso es importante resaltar y eso también nos lleva al punto de que, entonces, como Cusco también tiene esto, entonces Lima, ¿qué, no? Lima se quiere posicionar también, ¿no? Ofreciendo una reflexión, este, ofreciendo y celebrando, ¿no? A un artista, ¿no? Lima quiere formar parte de ese concierto, ¿no? Lima también genera reflexión sobre las mayorías indígenas, ¿no? Recordemos también que Cusco durante buen tiempo, eh, bueno, Cusco hasta antes de la llegada de los españoles era la capital, ¿no? Y ahora con su vida cultural, ¿no?
con los problemas y las cuestiones que se estaban planteando, también querían posicionarse, ¿no? Y bueno, de alguna manera lo hacen, ¿no? O sea, de ahí al tema del indigenismo, ¿no? Que en algún momento lo hablaré. Bueno, aquí vemos a Leandro Alviña, ¿no? Leandro Alviña, 1908, ¿no? Sí que vemos así, Lima, Cusco, sí, tratan de disputarse, ¿no? ¿Quién tiene la reflexión más fresca, más original al respecto, ¿no? Bueno, ya para mediados de año, Daniel Omía Robles es condecorado por la Municipalidad de Lima, ¿no? Por recuperar la música incaica, ¿no? Eso sí, a mí me pareció bastante, cuando encontré esto, a mí me pareció bien interesante, ¿no? O sea, cómo se había propiciado, ¿no? O sea, Daniel Omía Robles, por decirlo coloquialmente, ¿no? Supo cómo hacerla, ¿no? Supo cómo hacerla. Eh, este, encontró a la gente adecuada, se dio a conocer de una forma bien óptima, se relacionó con los intelectuales que estaban, bueno, a pesar de su posición, estaban bastante preocupados, ¿no? Por la cuestión indígena. Y es celebrado, ¿no? Por la comuna municipal. En ese año, el alcalde de Lima era Guillermo Billinghurst, la chapa de Guillermo Billinghurst, era pan grande, ¿no? Era un personaje que no estaba tan relacionado con la élite oligarca de esa época, ¿no? Así que era un momento bastante, no oligarca en Lima, y entonces como que de alguna manera se valoró, ¿no? Este, esta, esta, este, esta, eh, esta labor que Daniel Omía Robles había hecho hasta ese momento, ¿no? De dar a conocer, sí, algunas piezas musicales de los pueblos y también ya este tema de la música incaica. Este, ya, a ver, justo así, quería darme un break. La música incaica se basa en escalas pentafónicas. No, sí, sí es cierto, o sea, es cierto. Ellos dicen, ¿no? Se basa, bueno, esta la pregunta que lo plantea Antonio Palacios. La música incaica se basa en escalas pentatónicas, falso, cierto. No, es cierto, o sea, ellos dicen que se basa en escalas pentatónicas. Ellos dicen eso y dicen que sí, este, y bueno, quisiera poner un video, quisiera tener un break porque creo que falta media hora y un poco para a ver, un rato.
bueno, hemos escuchado dos piezas. La segunda es el, el himno al sol. El himno al sol justamente es una pieza que se interpreta y del cual acá tenemos esta fotografía, ¿no? O sea, en esta fotografía es un concierto donde se ejecuta el himno al sol de Daniel Olmeda Robles. ¿Qué dicen? A ver, disculpen. Ya. Bueno, estamos retomando la ponencia, estamos retomando la ponencia. Eh, bueno, la primera canción, la guanuqueñita, la guanuqueña, que quería tocarla, quería reproducirlo al inicio, pero ya se me fue, bueno, por eso lo volví a reproducir. Y bueno, el himno al sol, que era ya una composición de Daniel Olmeda Robles, que en 1910, o sea, como que era su clásico, ¿no? Todo el conocía, Daniel Olmeda Robles, el himno al sol, ¿no? Ahí está una muestra de música incaica. Bueno, porque ahorita vamos a hablar un poco del Cóndor Pasa, vamos a entender, o quiero dar a entender, ¿no? Un poco el tema de la música andina, la música incaica, este, un asunto o sea, a ver, quiero revisar de nuevo esas preguntas ya. La música incaica se basaba en escalas pentatónicas, ¿no? Falso o cierto, ¿no? Dije que sí hace un momento porque aquí estos personajes como Villalba, este, aseguraban eso, incluso el mismo Daniel Romía Robles transmitía esa información. Sin embargo, o sea, te puedo responder sí a partir de, de las ideas, ¿no? De los razonamientos que tenían estos personajes, pero ya la crítica, la musicología actual, ¿no? Dice que no, o sea que no, ni siquiera se dice, ¿no? Que no sabríamos exactamente cómo realmente es la música incaica porque no hay un registro de la música incaica de esas épocas, ¿no? No hay fuentes, no hay fuentes. Cuando vinieron los españoles, no había como que, no hubo una preocupación, ¿no? Por registrar la música de aquella época. Eso es, hay que tenerlo bien claro, hay que tenerlo bien claro. Entonces, uno se preguntaría, ¿no? ¿Por qué estos personajes insistieron, ¿no? Con música incaica, ¿no? Adjudicándoles eso a las mayorías indígenas, ¿no? Porque era una visión que, este, incluso un poco evolucionista, incluso racista, ¿no? O sea, lo digo así un poco sin bueno, es algo que hay que tener bastante en claro, porque lo incaico, los incas, ¿quiénes eran, no? O sea, eran, fue un pueblo cusqueño, o sea, y su expansión no fue como que eh, no fue poblacional, ¿no? Fue de dominio, fue de sometimiento. Eso hay que tenerlo bastante en claro. Eh, y los incas en su momento de expansión, o sea, fue un momento nada más, ¿no? Casi algo de menos de 100 años. O sea, eso hay que tenerlo bastante presente para también entender de que en esos 100 años así nomás no se va este, configurar, ¿no? Las expresiones musicales que se habían desarrollado previo al Tahuantinsuyo, ¿no? Estaban los chimú, los chavín, los paracas, ¿no? Los mochicas, los tiahuanacos, todo ese concierto de pueblos, ¿no? Que llegó a dominar el Tahuantinsuyo, ¿no? Que eran alrededor de 80 naciones, eh, o sea, tenían sus expresiones propias y necesariamente eso no iba a ser incaico, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante en claro, bastante presente, ¿no? Como para hablar de una música incaica así en concreto, ¿no? De la cultura inca.
y saber si en realidad fue pentafónico o no, pues, ¿no? Pentatónico o no. Eso hay que... Aquí Daniel Romía Robles tenía un corpus, ahora, ¿y eso por qué, estos personajes, ¿no? Como Daniel Romía Robles, Alberto Villalba, ¿no? Y una serie de académicos de inicios del siglo XX, ¿por qué pensaban eso? Porque no había un examen crítico tampoco de los vestigios arqueológicos. O sea, veían los vestigios arqueológicos y decían, ah, ya, esto es incaico, ¿no? Pero podía ser Chimú, podría ser Tiahuanaco, ¿no? Todavía no había una aplicación rigurosa de metodologías que logren inferir, ¿no? De que ya hay una, este, hay una serie de estilos, ¿no? Que manejan más la arqueología, ¿no? Una serie de estilos, una serie de técnicas, ¿no? Entonces, como que más bien a la larga, en el trayecto en el cual se comienzan a desarrollar estas disciplinas científicas acá en el país, se comienza a perfilar mejor, ¿no? El panorama y se dan cuenta, ah, antes de los incas, bueno, los tehuanacos ya se sabía, ¿no? Pero antes de los incas estaban los chimulos, todas las culturas, ¿no? Precedentes, ¿no? Y hay los incas no era solamente el Perú antiguo, ¿no? El Perú antiguo era un desenvolvimiento, ¿no? De diversas culturas, que algunos tuvieron eh, expansionismos, ¿no? Y otros no, ¿no? O sea, eso es esta dinámica, hay que tenerla bastante en cuenta, ¿no? Bastante en cuenta. Y esta dinámica recién estaban reconstruyendo estos personajes como Carlos Vice, ¿no? O sea, que ellos, bueno, Carlos Vice, ¿no? Sino ya su legado, ¿no? Sus discípulos, comenzaron a entender, este, este, hay culturas, ¿no? Hay otros idiomas, inclusive, ¿no? El aymara, el mochica, ¿no? O sea, hay una diversidad de pueblos, ¿no? Lo que Daniel Lomía Robles entendió en Huánuco, o sea, así en los mejores momentos de su infancia, ¿no? Yendo a, a estas, ¿cómo se llaman? A las comparsas, ¿no? A las festividades religiosas y, y cívicas, los académicos de sus épocas así se rompían el seso, ¿no? Así tratando de entender, o recién entendiendo, ¿no? Ese espectro diverso que hay en el mundo andino, ¿no? Eso, eso es, hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? La segunda pregunta, ¿la música andina se puede considerar como un lenguaje ideográfico, ¿no? Este, la música, la representación, la música, nosotros podemos tener una partitura, la representación de eso es una representación más, ¿no? De la música en partitura, en pentagrama, es una representación más de la música andina, no hay un registro, no hay un. Recién justamente con Daniel Romía Robles y bueno, con Claudio Rebagliati hay un acercamiento, ¿no? A las expresiones populares ya que se puede entender como andinas, ya en esas épocas, y ya hay un registro, ¿no? En partituras, ¿no? Este, pero yo creo que lo más clave de la música andina para entender su riqueza es entender la estructura de la música andina, ¿no? Y la música andina sí tiene su estructura, de tal manera que es bien, eh, es universal, ya la música andina es universal, ¿no? Justo vemos, justamente gracias al legado, ¿no? Al trabajo que se tomó Daniel Romía Robles en su época, de que ahora, y en realidad desde hace muy buen tiempo, eh, el cóndor pasa, ¿no? Y algunas melodías andinas son interpretadas por diversos, en todo el mundo, a nivel mundial, ¿no? O sea, tocan así un par de notas del cóndor pasa y todo el mundo sabe, ah, esa es música andina, ¿no? Es porque ya esa estructura, ¿no? Este,
claro, que puede ser media pentatónico, ¿no? Bueno, obvio hay más, obvio hay más, ya da una huella sonora, ¿no? Una huella sonora, una identidad, ¿no? De que, así escuchan eso, ah, ya, esos son los Andes, ¿no? Puede ser Perú, Bolivia, Ecuador, y eso, yo creo que de ahí se tiene que eh, entender, ¿no? Porque también hay grupos musicales que necesariamente no son de los Andes, pero conocen muy bien la música andina y tocan muy bien, incluso hacen sus propias creaciones, ¿no? Como es Trencito de los Andes, ¿no? No sé si habrán escuchado. Entonces, así, eh, me parece muy buena pregunta esto, si es un lenguaje ideográfico, ¿no? Pero hay un tema de plantearse mejor la música andina, ¿no? A partir de la expresión misma. Está bien categorizar, pero yo creo que aún hay materiales y procesos justamente como este para pensar mejor y darle una definición más no precisa, pero o sea que refleje bien un momento, ¿no? Yo creo que el trabajo del historiador, ¿no? Aquí exponiendo estos materiales, ¿no? Ya para los musicólogos, ¿no? O quien esté más preocupado en estas cuestiones, creo que ayudará mejor, ¿no? A que son aportes, ¿no? Es un aporte, ¿no? Bueno, Daniel Omía Robles eh, ya se hace conocido en el mundillo, y ya para 1913, se estrena, a fines de 1913 se estrena El Cóndor Pasa, ¿no? Es una obra que está en YouTube, los invito a ver, es una obra muy buena. Este, o que de alguna manera había un eco, ¿no? Había un eco. Este, a ver. Bueno, eh, el Cóndor Pasa, trata de un indio, ¿no? Rubio, un indio rubio, que llega un momento que comienza a tener una cuestiona, ¿no? Su identidad y mientras cuestiona su identidad también este indio rubio trabaja en una mina, mientras cuestiona su identidad, se van anotando, ¿no? Los problemas, las contradicciones que tienen estos trabajadores. Y bueno, en el momento de descubrir la verdad, ¿no? Que es como una metáfora, ¿no? De la toma de conciencia, este, es eso, ¿no? Es una metáfora de la toma de conciencia, ¿no? Pero a la larga se anota, ¿no? La contaminación ambiental, la violencia, ¿no? Hacia la mujer, la explotación, ¿no? El establecimiento de dinámicas laborales explotadoras, ¿no? Eso sintetiza el Cóndor Pasa, ¿no? Está en YouTube, ponen el Cóndor Pasa y ahí van a ver esta zarzuela, ¿no? Esta zarzuela que fue eh, elaborada por Julio Bodán, del que en realidad se sabe muy poco, así como que sería bueno, ¿no? Nos pongamos a investigar a Julio Bodán, y la música se encargó Daniela Lomía Robles, ¿no? Este, aquí bueno, aquí es interesante porque el Cóndor Pasa ya es una apuesta, este, es una apuesta, bueno, así es su nombre originalmente, ¿no? El Cóndor Pasa y tres puntos suspensivos, ¿no? No es el Cóndor Pasa, sino el Cóndor Pasa, ¿no? Hay algo más, este, eh, es interesante resaltar, bueno, es necesario resaltar que el Cóndor pasa y es una apuesta artística, es una apuesta artística de grupos como que más, se podría decir, de clase media, ¿no? De movilidad social, ¿no? De orígenes así proletarios, pero que se comienzan a acomodar, que tenían presente ya por su origen social toda esta cuestión, ¿no? Va bastante,
la problemática indígena, ¿no? Ya ellos encarnaban, ¿no? Por eso podían eh, compartir este tipo de tramas. Por eso se podía compartir este tipo de tramas. Por eso podían contar con Daniel Romía Robles. O sea, y justamente aquí ya viene un tema ya de hipótesis, porque algo que veo bastante mientras revisaba los, mientras revisaba información, el itinerario, ¿no? Reconstruyendo el itinerario, ¿no? De Daniel Romía Robles, lo que veo bastante es como que él trata de tener apoyo, ¿no? De estos grupos de élite, ¿no? Para montar sus óperas, sus proyectos, pero no hay como que un apoyo, ¿no? Y prácticamente todo este periodo, ¿no? Que he revisado de 1910 a 1917, como que no hay un apoyo sustantivo a Daniel Romía Robles. Eh, y, y ahorita les voy a decir por qué, creo por qué, pero el tema del Cóndor pasa ya es de un sector social más popular, ¿no? Más popular. Ya no era la élite que lo presenta con grandes discursos, ¿no? Explicando, ¿no? Que no está mal, que no está mal. Pero ya el Cóndor pasa ya es una apuesta, una visión, así de, de una situación. Así es como que, mire, estamos viviendo esto, ¿no? Pam. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Eso a mí me interesa más de la obra, ¿no? Así lo veo. Del que fue exitosa, fue exitosa, fue exitosa. Fue tan exitosa que este, Daniel Romía Robles logra tener el ansiado apoyo. Este, lo que quería Daniel Romía Robles y desde la Conferencia Literaria Musical de 1910 se estaba proponiendo publicar los registros, ¿no? Y ellos lo llamaban hacer una colección de aires y cantares populares, ¿no? Así era entendida la música popular en ese momento, ¿no? Aires y cantares populares. O sea, no era música, ¿no? Eran aires y cantares populares, ¿no? Que remite a connotaciones así de otro tipo, ¿no? Porque, bueno, un poco, bueno, lo explicaré ahorita. La música como nosotros entendemos, que es un momento así de entretenimiento, de goce, ¿no? Este, es una, es como, es, es una fragmentación, es la parcialidad de un todo y de un todo que antes, o por lo menos en el Perú hasta inicios del siglo XX, ese todo era la festividad, ese todo era el ritual, de ese todo era la música. O sea, hay que entender bien eso, ¿no? Hay que entender bien eso. Y obviamente ya con el establecimiento de tecnologías, de nuevos modos de vivir, este, la música ya pasa a tener otro tipo de funciones en la vida, ¿no? Así que eso es importante tenerlo presente. Por ello, la música no llegaba a ser así para estos grupos, eran aires de sonidos y cantares populares, ¿no? O sea, como que ahí, así un poco deteniéndose y en esos títulos, en esas palabras, ¿no? Hay que entender, ¿no? La magnitud de las propuestas que habían en esas épocas, ¿no? Este, bueno, y eso es con el tema del Cóndor pasa. Y bueno, un poco lo que me lleva a entender el hecho de que Daniel Lomía Robles no, no, no haya podido lograr tener apoyo, y es porque en esa época este, les había mencionado que las poblaciones andinas no eran reconocidas como ciudadanos, ¿no? Aquí hay bueno, esta foto es clásica, supongo que ya lo habrán visto más de una vez. Apareció en Ilustración Peruana en 1913, pero parece que tiene un poco más data, es del norte, ¿no?
cómo cargan, ¿no? A un hacendado, ¿no? O sea, justamente si hay un apoyo de una propuesta artística que tiene que ver bastante con las poblaciones andinas que eran marginadas, ¿no? Este, de su ciudadanía, o sea, reconocer, apoyar este tipo de propuestas, también tendría que conllevar a apoyar, ¿no? A tenerlos en cuenta, que formen parte de la construcción del país, ¿no? Cosa que la élite se resistió en esa época, ¿no? Y parece que hasta ahorita sí como que se resiste, ¿no? Y también en esos años, o sea, ya había muchas rebeliones, muchos choques, ¿no? Muchos choques. La tensión social era bastante sustantiva, ¿no? Por eso a la larga, ¿no? Ya en 1919 vemos a Leguía, ¿no? Que se impone con un golpe de Estado y establece su oncenio, su conocido oncenio, que justamente modernizar el país implicaba como que atender de alguna manera la cuestión indígena, ¿no? Como ellos lo llamaban, ¿no? Sin embargo, miren, ¿no? Aquí vemos la espalda lacerada, ¿no? De un poblador andino, eh, con una banda presidencial, ¿no? Elecciones políticas de 1916, ¿no? Y la espalda, ¿no? Lacerada, ¿no? Señalando los pueblos, ¿no? En los cuales habían masacres, pues, ¿no? Abuso de autoridad. Un torturado, ¿no? Dejamos constancia de que a este no es en Ate en donde se le ha martirizado, ¿no? O sea, la violencia no era solamente en Lima, ¿no? Sino en varios lugares, ¿no? Y era una época donde las noticias no circulaban tan rápidamente, ¿no? O sea, imagínense toda la tensión. Eh, todo esto que ahorita estamos viendo con Daniel Alomía Robles, su historia grande y ya estructural es el posicionamiento del Perú en el capitalismo financiero, ¿no? Como vemos, este posicionamiento del país, ¿no? Que se consolida, ¿no? Con Leguía, que viene, ¿no? Justamente el posicionamiento de Perú con los varones del azúcar y los señores de la lana en el sur, eh, obviamente hace que haya dinámicas, ¿no? Movimientos de las poblaciones andinas, ¿no? Se reconfiguren, ¿no? Que se forme una clase trabajadora y todo ello. Este, y son poblaciones que más antes habían presenciado, ¿no? Visto la guerra con Chile y después un periodo de violencia política, ¿no? Que en 1890, ¿no? O sea, no son gente que a veces, claro, escuchaban ellos y decían, ah, música incaica, porque sus expresiones, ellos son hijos de los incas, ¿no? No, o sea, si no, son gente que vive todos esos procesos como ellos, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Este, esa es la historia mayor, ¿no? Así, de la historia mayor del posicionamiento del Perú en el capitalismo financiero, yo veo así la trayectoria de Daniel Romía Robles, ¿no? Y cómo su obra y las circunstancias que él vive expresan, ¿no? Toda esa dinámica y sus contradicciones. Bueno, Daniel Romía Robles, allá, cuando Daniel Romía Robles comienza a tener apoyo, justo está de camino a Cusco, ya en Lima le decían, ya Daniel, vamos a apoyarte, ¿no? Con tu colección de aires y cantares populares. Y en el camino, antes de llegar a Cusco, justamente en esa época era presidente Billinghurst, pero cuando llega a Cusco se entera de que destituyen a Billinghurst, pues, ¿no? Billinghurst, durante la República Aristocrática, ¿no? Durante el periodo de dominio, de poder de la oligarquía, fue como así un hiato, ¿no? Un momento populista, ¿no? Un momento populista que, bueno, se frustró, ¿no? Se frustró, duró 2 años nada más. Y es por ello que Daniel Omía Robles, entre el 13 y el 17, bueno, ya esto ya es más bien 14, ¿no? Entre 1914 y 1917 visita Cusco, Puno, Arequipa, va hasta Buenos Aires, pasando por La Paz, de ahí Trujillo. En estos lugares comienza a establecer contactos con intelectuales, con grupos artísticos, monta algunos conciertos, hay algunas conferencias también. O sea, comienza a ser reconocido, pero no llega a tener ese apoyo
sustantivo que ansiaba tener, ¿no? Para montar sus proyectos, ¿no? Pero lo que sí me parece muy interesante, y aquí justamente ya Daniela Alomía Robles comienza a, a interesarme mucho más, es cómo estimula, ¿no? La música a propuestas artísticas e intelectuales, ¿no? Abraham Valdelomar es uno de esos escritores que desde el inicio, cuando Daniel Alomía Robles comienza a hacerse conocer, ahí lo sigue, hace notitas, inclusive cuando Abraham Valdelomar fallece, se descubre, ¿no? Que tenía cuentos, Los hijos del sol, ¿no? Entonces como que de ahí se puede desprender, ¿no? Una influencia, ¿no? Porque la música, tú puedes tener un vestigio, una cerámica, puedes tener un resto arqueológico, pero ya cuando a eso le pones música, obviamente sí te va a despertar, ¿no? Tu subjetividad va a tener nuevos horizontes por los cuales se pueden aparecer cualquier nuevo tipo de expresión creativa, ¿no? Y lo mismo también Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? El gran maestro. Luis Eduardo Valcárcel, también Daniel Omía Robles va a Cusco, conoce a Luis Eduardo Valcárcel y de alguna manera hay una influencia, ¿no? Hay una influencia. Este, bueno, hay una autora que habla de Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? Pero falta trabajarlo un poco de Abraham Valdelomar, ¿no? La influencia de Daniel Omía Robles, Luis Eduardo Valcárcel. Y bueno, y queda pendiente revisar, ¿no? La producción y a los intelectuales o artistas, ¿no? De estas ciudades como para ver, ¿no? De qué manera hay una influencia, hay un eco de la propuesta musical de Daniel Omía Robles para, para ello, ¿no? Bueno, con esta foto me despido. Es Daniel Omía Robles, deja el Perú en 1917 y, y vuelve en 1933, ¿no? Está en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, vuelve, aunque ya bastante mayor, y en el 42 es designado ya como director de asuntos folclóricos, ¿no? De folclore del Ministerio de Educación, ¿no? Pero dura un par de meses nada más, ¿no? Fallece y bueno, ahí, este, este, bueno, y Daniel Olvera Robles fallece en 1942, pero ya un poco su trayectoria puede mostrarnos que hay se había configurado el panorama, ¿no? O sea, sí logra impactar, ¿no? Sí logra impactar, ¿no? Bueno, aquí con esto termino, creo que tenemos poquísimo tiempo para sus preguntas. Aquí Beatriz Aro Quispe levanta la mano, creo que, no sé, si tienen una pregunta, háganlo de una vez antes, que tenemos muy poquísimo tiempo. A ver, Beatriz, creo que podemos empezar con Beatriz, que levantó primero la mano. Muchas gracias, Turay. Lorenzo, quería, he estado observando atentamente y escuchando, y quería saber la presencia de la mujer en en este contexto, cómo era en el campo de la música, en la música andina. Quería saber eso. Esa es mi pregunta. Gracias. Ya, muy bien. De Antonio Palacios, por favor. Hola, muy buenos días, Lorenzo. Bueno, felicitarte, un buen trabajo. Eh, Muchas gracias, muchas gracias. Tengo un dato que quisiera compartir. Este dato pertenece al maestro Rubén Rojas Zárate, del Instituto de Música del distrito de Acoya, provincia de Jauja, región Junín. Bueno, ahora en estos últimos días este instituto está próximo a convertirse en una universidad, ¿no? Bueno, él afirma acerca de este famoso himno al sol recopilado
a Daniel Alomía Robles, ¿no? Él plantea en un estudio que ha realizado en el año de 1897 que un tiempo Daniel Alomía vivía aquí en Jauja, en la provincia de Jauja, es más, ha sido subprefecto de la provincia de Jauja, y en uno de esos trabajos matutinos que realizaba Daniel en la madrugada del 24 de junio, escucha y recopila esta melodía del himno al sol. Claro, no se conocía con ese nombre. En las orillas de la laguna de Milpuncocha, el conjunto musical estuvo compuesto por un arpa, un violín y dos cantantes mujeres, ¿no? Que hacían un canto ritual a la laguna en sí. Ese hecho que ha registrado Daniel Alomía, luego lo ha corregido, lo ha trasladado al pentagrama y de ahí saldría este himno al sol. Bueno, eso es una propuesta que se maneja mucho por acá, ¿no? Bueno, eso quería un poco transmitirte y, bueno, felicitarte una vez más. Buena información que he podido recoger. Gracias. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Antonio. Otra pregunta, no sé, por ahí escriban, ¿no? Así para, bueno, eh, ya, empezando con Antonio, sí, de alguna manera, Daniel, comparte ese testimonio, sí, llegó a ser su prefecto, él comparte, bueno, creo que, este, me faltó desarrollar más, ¿no? Cómo él eh, comparte, ¿no? Cómo tales melodías ha recopilado, ¿no? En algún momento hay prensa, ¿no? Donde él comparte cómo escuchó su primer wine, todo eso, y del himno al sol justamente relata eso. Sí, sí es cierto, porque el mismo Daniel Omía Robles, o sea, lo comparte, ¿no? Y eso me parece bien, porque es ubicar en contexto, ¿no? Como bien lo resaltaste, ¿no? En un modo ritual, este, la música, ¿no? O sea, no es ese rito, ¿no? Ese rito de saludar al sol y ahí se saca la música, ¿no? Y ahí hay todo un tema que sería bueno como que debatir así con más profundidad en algún momento, ¿no? De cómo la música se posiciona, llega a ser una mercancía, ¿no? En esta época todavía sí está como que queriendo ser, ¿no? Un poco por el atraso, bueno, el poco desarrollo que tenía el Perú en esa época, ¿no? Pero ya en Europa, ¿no? En Norteamérica ya la música se vendía en discos, en cilindros, ¿no? Y entonces comienza a tener otra connotación. Lo ritual, por eso, de inmediato, para los intelectuales del norte, este, ellos ya tienen grabadoras, ¿no? Y viajan, ¿no? Y comienzan a grabar, ¿no? Acá todavía no había ese tipo de situación, ¿no? Hubiese sido bastante valioso, ¿no? Sí hay grabaciones, pero en Chiclayo nada más, ¿no? De Heinrich Brüning, Pero él no le llama música incaica, ¿no? Él llama la música de los mochica, de los chiclayanos de esa época, nada más. Bueno, la presencia de la mujer en la música andina, creo que con este dato que nos ha compartido Antonio, ahí se puede ver, ¿no? La verdad, como que no he encontrado así como que este, alguna música, ¿no? Alguna compositora, este, yo más el tema de la presencia de la mujer, ¿no? O más que presencia de la mujer, ya lo veo como una cuestión de género, es el tema del Cóndor Pasa, ¿no? Porque bueno, en realidad les invito a que vean el Cóndor Pasa, porque ahí sí plantean una cuestión bien delicada, bien fuerte, bien dramática, ¿no? Y eso a mí me plantea una cuestión de cómo se relacionaban, ¿no? Una cuestión de género es cómo se relacionan varón y mujer en determinados contextos históricos, ¿no? Bueno, es eso, ¿no?
la verdad no podría darte más alcances de la presencia de la mujer. Ahí hay mi sesgo machista, ¿no? No me ha permitido ver más, pero en lo que he revisado no he encontrado como que artistas, ¿no? Que más adelante los hay, que más adelante los hay, pero para esta época no. Ya un poco dejando de lado la óptica de música andina, o sea, y yendo a un mundo ya más, más de la totalidad de las expresiones que puedan haber en esa época. En esa época lo que sí hay es hay personajes femeninos que promueven bastante la práctica de danzas. Ahí sale Rosa Mercedes Ayarza, que a la larga forma, llega a ser una institución, ¿no? Y esta práctica de, de bailar, ¿no? Una danza, todo eso, comienza a ser como que ella da como que, en el colegio, ¿no? Ella da como que ciertas bases, ciertos lineamientos, ¿no? Justamente también ellas son personajes como Rosa Mercedes Ayarza, ¿no? Y otros folcloristas. Bueno, que en esa época comienza el folclore, ¿no? A sentarse, ¿no? Como disciplina, que quiere conocer todo este mundo de las expresiones populares. Así comienzan a ver los ritos, los momentos de vida, ¿no? De las poblaciones andinas, ¿no? En sus dinámicas, y de ahí ya comienzan a desprender y diseñan las danzas. Así, una actividad de un día entero de los campesinos, ¿no? Que es la cosecha, ¡pum!, en 10 minutos, ¿no? De una danza, ¿no? Eso es eso es como que lo máximo que podría referir, ¿no? De ahí, bueno, ahí, 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 ahí culmina, ¿no? Mi intervención. Y bueno, eh, ¿alguna otra pregunta? No sé, me gustaría, la verdad, seguir conversando. Buen día. Para todas las composiciones de sinfonía de la música andina se ha intentado incluir instrumentos utilizados en la época andina y cultura. Esto, bueno, muchas gracias por tu pregunta, Bani Puño Cuchillo. Este, eh, Eso recién se está haciendo, eso se hace, ¿no? Ya de forma más reciente, ¿no? Más reciente, ¿no? Porque justamente como estaba mencionando, en esa época, claro, tenía la composición, tenía registro, y ya ese registro pasaba a la matriz, ¿no? De la música orquestal, ¿no? De los violines. No había todavía esa exploración de los instrumentos prehispánicos, ¿no? Porque también hay un tema de que no se sabe muy bien cuál es el aporte de los instrumentos de determinadas culturas para la música andina, ¿no? Ahora, eso recién se está practicando, es una práctica de los 80, 90, ¿no? Pero ya no hay un tema de sinfonías, ¿no? Bueno, que yo sepa, de repente hay, pero que yo sepa, no hay una puesta de sinfonías, ¿no? Como en esa época se hacía, ¿no? Incluso el hecho de que Daniel Romía Robles haya apostado por hacer sinfonías, ¿no? Así, claro, porque realmente es una sinfonía, chiquitas, ¿no? Breves, piezas orquestales. Es llevar la expresión popular a lo que estaba de moda en esa época, ¿no? Es como si ahorita, no sé, hicieran trap, ¿no? O reggaetón, ¿no? Ahorita vemos que sí hay un acoplamiento, hay una aprehensión, ¿no? De lo que está de moda musicalmente con la música andina, y a mí me parece eso bastante positivo, ¿no? Hay un ímpetu artístico que sí, que sí apuesta por eso, ¿no? Y a mí me parece bastante bien. Claro, no usaban instrumentos de cuerda, solo viento y percusión. Ajá, sí, eso es bastante cierto. Sí, eso. Bueno, creo que tal vez podamos tener otra oportunidad, ¿no? Donde les comparta algunas apreciaciones, ¿no?
sobre la música prehispánica, ¿no? Que sí hay bastante debate, hay bastante debate. A ver, Beatriz, de nuevo, Sí, ¿podemos conversar? sí, Turay, muchas gracias por compartir, muy valioso todo lo que nos has compartido. Quería como última pregunta, si nos puedes recomendar algún material, algún libro, donde podemos buscar más información sobre la música, de lo que nos estás compartiendo. Ya, ¿Hay sí, alguna fuente para participantes también puedan por sí mismos ir buscando, investigando los que se interesan, ¿no? Sheila Taturay, eso nomás. Muchas gracias. no, a ustedes, a ustedes. Este, bueno, yo creo que lo más importante es visitar la Biblioteca Nacional. Ahí hay abundante bibliografía. Ponen música y salen bastante, ¿no? Eh, pero creo que el libro más básico que pueden leer, pero ya está un poco, se quedó en los 80s, 90s, ¿no? Es La música en el Perú, eh, que es un compilado de... eh, ajá, aquí está. Este librito, si lo pueden conseguir, muy bien. Si no lo consiguen, es como que no hay problema. O sea, lo pueden consultar en biblioteca. A ver, bueno, creo que ahí pueden ver ese libro. Ese libro es como que básico, básico. O sea, como que problematiza, bueno, se queda en los 80s, 90s, ¿no? Es un libro que salió en los 80, ya se reeditó en el 2000 y tanto, pero actualización merece, pero es un libro que problematiza bien. Es un libro que problematiza bien. Después ahorita puedo preparar así unos links, unos PDFs y los puedo compartir ustedes como para que revisen. Pero si están acá en Lima, la Biblioteca Nacional, el local de San Borja, el local de Abancay, hay mucho material bibliográfico, libros y también videos que pueden solicitar y ver, ¿no? O sea, hay bastante. Y en realidad una fuente muy importante también es YouTube. En YouTube como les digo, está el Cóndor Pasa, hay bastantes composiciones de Daniel Romía Robles y de diversos compositores ya que vinieron después de él, bastante importantes, Valcárcel, ¿no? Los compositores cusqueños, ¿no? O sea, así internet, ya en internet está casi todo, pero este librito de la música en el Perú sí es como que este, básico, básico. Sí, creo que de ahí ya, eh, bibliografía. Bueno, ese es el único libro que se me ocurre, como para más, y yo creo que, a ver, un minuto más. Justo acá tengo que es el himno al sol, este, que son las partituras, ¿no? De registro que tenía Daniel Ormía Robles, y justamente acá en algunos comparte, ¿no? Lo saqué de tal lugar, ¿no? Esto está en la Biblioteca Nacional y si lo pueden conseguir, sería chévere. Creo que en algún momento lo digitalizaré, ¿no? Es extenso, son 3 tomos, ¿no? Que sería bueno también que se compartan, ¿no? Y si son músicos, ¿no? Como que experimentar, ¿no? Coger la partitura y ejecutarlo, ¿no? Este, pero creo que es eso, ¿no? Es eso, ¿no? Yo creo que YouTube ahí hay bastante material y, y nada, pues voy a armar así un drive, ¿no? Con links y con algunos PDFs, ¿no? Y les voy a compartir, ¿no? Bueno, creo que ahí, no sé si hay otra pregunta, no sé si hay más tiempo, creo que ya nos hemos pasado, pero agradezco también la invitación, ¿no? A ver, hay una pregunta más.
Dice, sí, muchas gracias, muchas gracias. Mm, Muchas gracias, Lorenzo, por la ponencia que nos has brindado esta mañana. Has contestado y has atendido las consultas de los asistentes en esta sala y desde Camac Yachachiscuna y nuestro programa Clubes de Ciencia en Quechua y el Club de Artes, pues agradecemos tu participación y presencia el día de hoy. Muchas gracias, Lorenzo. No, ustedes más bien. Sí. Muy, muy contento, la verdad. Muchas gracias, Gualberto. Les dejo mi correo por si acaso, si es que tienen alguna duda, así, para seguir comentando estos temas, ¿no? La verdad sí, a mí me interesa bastante, por eso le he dedicado buen tiempo. Podemos seguir intercambiando información, ahí les dejo mi correo y mi Facebook. Mi Facebook me encuentran así como CL Guamaní. CL Guamaní ponen y ahí aparezco. Mi correo es el lorenzoguamaní@gmail.com y ahí nos ponemos en contacto, ¿no? Creo que ya eso es todo lo que podría brindar. Este, Agradezco la invitación y nada, pues hasta la próxima.